responsable de sus actos. ¿Siempre creyó que Mangieri era el culpable? Las pruebas son muy contundentes. Haciendo una gamba esa bebita, boludo, no da para sacar tosito. Me lo vuelvo a cambiar y arriba el otro está calentito. Mientras hago eso hacemos todo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente, un placer. Señor. Estamos completando el año, ¿eh? Sí. Yo pensé que no íbamos a durar un año juntos. Qué poca fe tenía usted. La verdad, soy sincero. Un gusto, lo saludo al de nuevo. contrario. Impecable. Un placer, realmente un placer. Bien, un año con mucha información policial, un año que tuvo alguna particularidad. Hacía varios años que no había un caso con tanta difusión, tanta repercusión como el caso Ángeles, por ejemplo. Sin dudas. Fue el caso del año. Sin duda, son 6 meses donde todos los días surgieron novedades, donde la causa está prácticamente para ir a juicio oral, con un único imputado que es Jorge Mangieri. Una causa esclarecida. Sí. Desde el punto de vista investigativo. Desde no lo queda jurídico, mucho más. sí. No Desde queda lo mucho jurídico, porque después, y siempre lo decimos, se hacen encuestas, hicimos una, y mucha gente dice, no es el asesino. Y mucha gente dice, sigue siendo el padrastro. Es insólito, en lo jurídico está resuelto y después hay una idea de que más allá de lo jurídico hay otra verdad. Pero lo concreto es que Jorge Mangieri va a ir a juicio por el crimen de Ángeles Raus. Vamos a repasar los casos más importantes del año, pero si te parece, Mauro, tenemos la presentación y el programa. Dale. Bien, en un rato nos vamos a meter con el caso Ángeles, pero antes quiero detenerme en lo que podemos considerar el video del año. El asesinato de un policía en tiempo real, en la puerta de un banco en San Francisco Solano. Una ejecución que empezamos a compartir y a repasar ahora. Mirá, esto pasaba cuando una banda criminal llegaba en esa camioneta a este banco, provincia de Solano, con la intención de robar dinero de un bingo que 3 vigiladores depositaban en el banco. A sangre fría, Paulo, el ataque descomunal. Mataron un policía, Isidoro Pucheta, 72 años, policía retirado, estaba a cargo de la seguridad de ese bingo, pero la tragedia pudo haber sido aún mayor. Llegaron abriéndose paso a los tiros directamente. Como se ve claramente en las imágenes, cuando estaba por abrir el banco, cerca de las 10 de la mañana, mucha gente que cruzaba, niños, mujeres, hombres. Fue realmente un ataque brutal. Y fíjate lo que es el desconcierto, el dolor de los compañeros de trabajo de Isidoro Pucheta, que está muerto arriba de ese montículo de tierra. Cuando repasemos el video te vas a dar cuenta de un detalle. Un delincuente balea a un cómplice y lo termina matando. Lo tiran, después lo abandonan muerto metros más adelante o kilómetros más adelante en otra zona del sur del conurbano. En un ratito nos vamos a meter con esta historia y vamos a repasar la causa. ¿Quiénes son los delincuentes que mataron a... historia de película. Tremenda, de traiciones, de corrupción, de delación, de una banda donde se disputan el poder el jefe con sus soldados y se traicionan por el dinero. Y la policía denunciada, o por lo menos algunos policías denunciados por mexicanear el botín. En un ratito nos metemos con esa historia. Bien, y también vamos a mencionar otra de las causas importantes del año, lo que pasó en tribunales. Sí. Un juicio oral en los tribunales de Campana, después de varios años, juzgaron
a los acusados por el asesinato de Rosana Galeano, ocurrido en enero de 2008 en el barrio Parque El Remanso, partido de Exaltación de la Cruz. Varios años después, recién el juicio oral, este hombre, el viudo, José Arce, el principal acusado, junto a su madre, Elsa Aguilar, y 2 hermanos como supuestos autores materiales del hecho, pero los hermanos fueron absueltos, Arce y la madre condenados a perpetua. De un rato vamos a contar un poco más. Bien, y además, una modalidad, una metodología de asalto, una banda bautizada, la banda de los moños. ¿Por qué los moños? Porque a las víctimas, para marcarlas, para decir vamos por ellos, en la jerga delictiva decían están moñados, están regalados, tienen un moño puesto. Por el paquete de regalo. Exactamente. En un ratito vamos a compartir una escucha telefónica, para mí la escucha telefónica más contundente y más fuerte del año, donde una mujer lleva a su bebé a robar, a una beba enferma, no le importa nada y la lleva a cometer un asalto. En un ratito arrancamos con el repaso de los casos más importantes del año. Ahora sí, una pausa muy breve y los temas. Bien, segundo bloque del expediente. Recuerdo el día, estaba Mauro a la mañana, yo como siempre a la tarde, aquí en C5N, la noticia, la desaparición misteriosa de una joven. En realidad lo que había ocurrido, una chica de 16 años, estamos hablando del caso Ángeles Rawson, pero seguramente si usted recuerda la secuencia del caso, una nena de 16 años que el lunes 10 de junio pasado salió como siempre para ir a la clase de gimnasia del colegio. La clase de gimnasia se realizaba en un predio que pertenece al CEAMSE, en Colegiales, bastante cerca, pocas cuadras de su casa. La clase de gimnasia terminó poco antes de las 10 de la mañana, como siempre, y a partir de ese momento la chica no apareció. A la noche la familia hizo la denuncia, el caso se conoce obviamente al otro día, periodísticamente estamos hablando, el día 11 a la mañana, cuando Mauro arranca con la información, hay una nena desaparecida. Claro. Y era una desaparición. Era una desaparición de una chica de un colegio privado. Y se conoce porque la mamá decide mandar un mail a los medios de comunicación. Entre ellos a Radio 10, me acuerdo, y hace 5N. Cuando empezamos las primeras notas, ¿se acuerdan? Que no había ni siquiera conjeturas, nada. Nada. Desapareció una chica que fue a la clase de gimnasia del colegio. La típica nota de colaborar con una familia que estaba buscando a su hija. Me acuerdo que en paralelo se estaba investigando el asesinato de Miguel Grafiña. Que había sido el viernes anterior. Había sido 3 días antes. Todos los medios estaban enfocados en el crimen del financista. Bueno, en ese contexto recibimos un llamado. Un pedido de paradero. Un pedido de paradero. Cuando empezamos con las notas, nada. Al rato de las primeras entrevistas, la madre sale por 1 o 2 radios, aparece un cuerpo en el CEAMSE de José León Suárez. En José León Suárez, partido de San Martín, encuentran los restos de una joven. Las características indicaban que podría tratarse de la misma persona y de hecho esto fue cuestión de horas. Una hora hasta que se confirmó que era Ángeles Rawson. Periodísticamente, 2 de la tarde, 2:30, 14:30 aproximadamente, se conoce la información. El cadáver que apareció en el CEAMSE de José León Suárez era el cuerpo o pertenecía a la chica de 16 años que estaban buscando y que había desaparecido. Ahí comienzan las primeras hipótesis. La chica va a una clase de gimnasia en un predio que pertenece al CEAMSE, en Colegiales, Capital Federal. Sí. Y el cadáver aparece... A kilómetros. A varios kilómetros, pero en un predio también de la basura. CEAMSE. Exactamente. El primer informe pericial, ahí en el lugar, el médico de la policía dice posible ataque sexual, que nosotros aquí en C5N lo comentamos. Y estrangulamiento, las dos cosas. Y estrangulamiento. El que la ve, pero no hace la autopsia, la ve en la cinta de la basura. Ese médico hace ese informe inicial. Vemos y después aparecen los videos, ¿no? Bien, los investigadores tenían varias hipótesis, como decía Paulo. Trataban de establecer si
la víctima fue atacada. Lazaro sale a buscar alrededor del predio del SEAMSE. ¿Te acordás que revisan incluso algunas camionetas abandonadas? Los tachos de basura. Los tachos de basura, los contenedores. Hablan con los empleados del SEAMSE. Sí, sí, podía haber sido víctima de un delincuente sexual en la calle que después de matarla la había tirado en el sistema de recolección. La otra apuntaba al SEAMSE mismo. Al SEAMSE mismo. Primero el SEAMSE, después alrededor del SEAMSE. Exacto. El recorrido de la nena hasta que aparece este video. Este video es el video que permite derribar varias de las hipótesis y permite encaminar la causa en el sentido de que Ángeles Rawson había vuelto, ahí la vemos pasar. 9:50 de la mañana con 50 y pico de segundos, pasa por el edificio vecino. Entra a su casa. Algunos hoy todavía discuten, pero no hay forma de establecer que entró. Miren, señor, está sacando la llave. Con la mano izquierda está haciendo el ademán, hay un testigo que la ve. El que está delante del auto, debajo de un árbol. Otro encargado, ¿no? Es otro encargado que está enviando mensajes, lo llamaron a declarar y dice, mire, adelante mío no pasó nada. Si la hubiesen agarrado en la calle y me hubiese dado cuenta, no pasó nada. Hay otro testigo también que se presenta, que aparece en la cámara un poco más adelante. Dice, mira, en la calle no pasó nada. Eso fue importantísimo para la causa. Bien, y en paralelo, más allá de la aparición del video, todavía había quienes le apuntaban al padrastro de arranque. Por cómo se había comportado, que acá lo comentábamos, era el sospechoso ideal para la gente, por cómo hablaba, por cómo se comportaba. Por actitudes. Actitudes, pero una cuestión de su personalidad. Sí, algunos decían... Que no tiene nada que ver con la causa. Cómo el día del velatorio se quedó dormido, la forma verborrágica de hablar y de exponer el caso, manifestaciones bastante extrañas que había hecho, que llevó incluso a que la propia fiscal Azaro lo investigara. ¿Se acuerdan aquel viernes maratónico que es donde gira la causa, cambia la causa? Estaba el video, empiezan a llamar a declarar a todo el grupo familiar, va Juan Cruz, el hermano de Ángeles, va la mamá, va la abuela, y este señor termina entrando a tribunales para declarar como testigo en la causa, o por lo menos en principio como testigo, aunque la fiscal decía yo lo estoy investigando. Y en ese contexto... aparece el testigo clave que no era un testigo. En rigor, el día de ese video que veíamos recién, el día de la aparición que encuentran en el video, que ya se centran en el edificio de la calle Ravignani, llaman al portero del edificio, a Jorge Néstor Mangieri, para que en el video reconociera a esa persona. Le preguntan, porque queda así sentado en la causa. ¿Es Ángeles Rawson? Sí, esa es Ángeles. Con ese relato y ese video, la fiscal ya en la investigación, con la intervención de un juez que estaba subrogando, el juez actual ingresó a la causa 15 días después porque estaba de vacaciones, el juez Ponce fue el primer juez que intervino en la causa, ingresan al edificio. Lo primero que hacen al ingresar la investigación al edificio de Ravignani, se centra en la familia, se centra en el padrastro. De hecho, se meten en el departamento. Allanan el departamento y empiezan a llamar a los testigos. Llamativamente había un testigo que no se presentaba en la causa. Había un testigo que lo habían llamado por teléfono para que declarara, había quedado en ir a la fiscalía y no aparece. El famoso testigo reticente. Que los terminan encontrando en el departamento de un amigo, de otro portero, en el microcentro de la capital federal, que es este hombre, y le dan todas las garantías para que declare. De hecho, le colocan un chaleco de la policía para que pasara como policía y la gente no lo identificara, los medios que estaban en la puerta de la fiscalía. Ingresa como testigo, pero ya no sale más. Queda detenido como acusado. Bien, antes de meternos con la prueba contra Jorge Néstor Mangieri, los invito a repasar a la cronología de esta historia, el punto los primeros por punto, días, el paso por paso. Sí, y después, ¿sabes qué? Quiero repasar las declaraciones de Opatowski. Sí. Porque todavía hoy mucha gente dice, no fue Mangieri, fue Opatowski. Estaría bueno que no tiene volver... nada que ver con Opatowski. No, está claro que no tuvo nada que ver. Totalmente claro. Vamos con la cronología de esta historia, a ver. El paso a paso, el punto por punto. El 10 de junio desaparece Ángeles, como les contábamos, había ido a la clase de gimnasia a la mañana.
El 11 hallan el cuerpo en este predio de José Lon Suárez, en el Siamse. El 12, que es el día miércoles, dicen que fue estrangulada y violada, allanamiento a la casa de la familia. Ponemos dicen porque es la información del policía, de la científica de la bonaerense, que tenía razón. Después. Empiezan las sospechas sobre el círculo íntimo el día 13. El 14 declara la familia. En la noche maratónica que termina en la madrugada del día 15... con la detención del portero Jorge Mangieri, que se autoincrimina cuando declaraba como testigo. Que dice el responsable de los Ravignani. Fui yo. Fui yo. El 18 de junio el portero se niega a declarar por segunda vez. La esposa empieza a plantear que es una causa armada. El 19 aparece la primera manifestación para apoyar a Néstor Jorge Mangieri, que denuncia que las heridas fueron parte de un apriete policial. El día 20 de junio suman más testigos contra el portero, mientras había toda una movida defendiendo al portero, ¿no? El abogado Mangieri, Miguel Pierri, cree que el crimen fue cometido por más de una persona. Empiezan a instalar, si fue Mangieri, no fue solo, era un poco la lectura que Los hacía. disparates que se han dicho, por Dios. 23 de junio... nuevamente el abogado Mangieri denuncia los aprietes. Denuncia los supuestos aprietes que después lo retiran. Bueno, acá la clave de esta historia. Se terminó el ADN de Jorge Mangieri en las uñas de la víctima. El 24 de junio habla por primera vez Franklin Rawson, el padre de Ángeles. Esperemos que se llegue a la verdad. Es lo que dice. Fue muy medido. Bien. Papá de Mangieri la primera vez. Ese mismo día aparece un mentiroso en esta causa, un taxista que dice, que habló con vos y que dijo haber llevado a Mangieri hasta el Siamse y da un relato que era falaz. Allanan obra en construcción el día 24, el 25 de junio se conoce el expediente, las contradicciones del portero y la prueba que hay en su contra. Las contradicciones fueron lapidarias en ese cuando momento. Declaraba como testigo. Y empieza la declaración de los testigos de Ravignani. ¿Se acuerdan esa decisión que toma con criterio el juez de la causa de decir, bueno, el juez Javier Feliciano Ríos, traigo a declarar a todo el edificio porque aparece un testigo que en teoría había dicho que los habían apretado, intimidado para no involucrar al padrastro? El juez Ríos, desde el primer momento que se hizo cargo de la causa, escuchó a todas las partes. Sí. Aparecía una denuncia, una declaración, aunque sea disparatada, y bueno, síguela, la investigaba. Todas. La mayoría se descartaban esas pistas disparatadas, pero no dejó nada sin investigar. Y se conoció después la cámara de seguridad en la que aparece Jorge Néstor Mangieri. Ahí está. Fue el 11, cuando llega ya en horas de la madrugada, casi a la 1 de la madrugada, de la zona norte del Gran Buenos Aires, de buscar a su mujer. La mujer, en la primera declaración, mintió. Dijo que había estado tomando mates con su marido esa mañana en la portería, en el 8º piso del edificio de la calle Ravignani. Después se desdijo y el propio Mangieri declara, no, mi mujer no tiene nada que ver, yo la fui a buscar a la casa de mis suegros, porque ella se quedó en la casa de mis suegros, estuvo varios días ahí, porque yo estuve pintando el departamento. Bien. Y de hecho regresa en ese horario. Si este video, de hecho, que está incorporado en el expediente, este video da crédito y da cuenta, si Mangieri termina siendo condenado por el crimen de Ángeles Rawson, que esta imagen es tomada, y esto es lo fuerte, cuando ya la había matado, ya había descartado el cuerpo, y así todo, volvía con su mujer lo más campante, después de haberla ido a buscar a la casa de los suegros. Es fuerte el contexto. Cuando Mangieri se presenta a declarar, o lo llevan a declarar como testigo, que después queda preso, el relato que hace su amigo, el que lo aloja, el otro portero, un departamento del microcentro, habla de supuestas torturas que le había contado Mangieri. De hecho, Mangieri comienza a declarar pero no coinciden los días, los horarios. Se contradice. Se contradice, que lo secuestran en un polo negro. Habla de quemaduras, habla de tormentos. Quemaduras primero con cigarrillo, después saca habla el cigarrillo. Habla de picana. Primero picana, perdón. Después los cigarrillos, después golpes y las lesiones que tenía en el cuerpo. Finalmente, las torturas desaparecen en el último relato que hace Mangieri y quedan amenazas verbales, supuestas intimidaciones verbales. Claro, hay que decir y agregar... Pero tiene lesiones en el cuerpo. Que las lesiones que presenta trató, o por lo menos insistió, reiteró, dijo que era
víctima de un apriete policial, pero los médicos, creo que más de 8, si no me falla la memoria, terminaron diciendo que la mayoría de las heridas eran compatibles con signos defensistas de la víctima y otras estaban enmascaradas, tapadas para simular un apriete policial que no existía. Ese fue el dictamen final o la conclusión final de los médicos de la causa. Bueno, y además, algunas de esas lesiones, o varias de esas lesiones, son concordantes. El juez, tanto la fiscal Azaro como el juez Río, lo explican muy bien cuando describen la mecánica del hecho, cómo el cuerpo de la víctima está en una posición mientras la está intentando agredir sexualmente, cómo la empieza a estrangular, después comienza con la asfixia mecánica utilizando una mano, después 2 manos. En ese momento tiene que necesariamente soltar las manos o las muñecas de la víctima que la sostiene para comenzar a asfixiarla, y ahí la joven con una de sus manos, la derecha que tiene más fuerza, lo araña defendiendo su vida, y esas son las lesiones, son concordantes las lesiones que tiene con la defensa de la propia víctima. Por eso son importantes las lesiones. Bien, hay un dato. Ninguno de los planteos que hizo la defensa en los 6 meses de la causa prosperó. Todo fue derribado por el juez, por la Cámara del Crimen y por la casación incluso. Es decir, todo el argumento de la defensa de que el ADN era inválido porque se había contaminado, que las lesiones eran típicas lesiones defensistas, más que defensistas del apriete policial. Digo, todo eso fue desvirtuado. Todo eso se fue cayendo. Todo. Nunca logró la defensa imponer ninguna de sus teorías. Vamos a repasar los planteos que en cada uno de los momentos la defensa lo ponía como si fuese la verdad absoluta. Primero, la cadena de custodia, que no se respetó. El juez le presentó papelito por papelito, se acabó la historia. Después, la contaminación en el laboratorio. Después, la autoincriminación con las torturas. Quizás ese no era el orden exacto, pero bueno, aproximado. Entre otros planteos, fueron descartados todos. Se quedó sin nada. Bien, entonces, caídas todas las estrategias de la defensa, quedaba una idea social, no jurídica, de que Mangieri no era, y seguían apuntándole al padrastro, después de mucho tiempo de investigación. Bueno, me parece importante repasar la defensa, incluso una de las tantas defensas de Sergio Patoski a nivel público, ¿no? Diciendo, bueno, basta, está bien, tengo cara de loco, lo asumo. Digo estupideces, lo asumo, pero no tengo nada que ver con el crimen. Y no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver, porque hay un video que confirma que a la hora del crimen él no estaba donde decían que estaban aquellos que lo querían preso. Él estaba a 60 cuadras en un banco. Bueno, vamos a repasar lo que decía Patoski. Dale. En realidad lo que me hizo caer en la cuenta, tuve varias entrevistas con varios médicos y psiquiatras y me explicaron cuál era la condición de un psicópata. Y ahí pude entender un poquito qué es lo que podía haber pasado por la cabeza de Mangieri. Por eso ahora me atrevo a decir que si es el culpable, que cumpla su condena y que pague, nada más. No tengo nada para decirle a él, ya está, me parece que seguimos revolviendo sobre el mismo puchero y no logramos nada. Me parece que acá la justicia el día 29 va a terminar de dar el veredicto, y ahí veremos quiénes son los que quedan atrapados sin salida y quién no, nada más. Yo hoy vine a declarar, creo que fue muy acomodada mi declaración, no hubo ninguna pregunta ni capciosa ni que me pudiera perjudicar a mí, no, al contrario, de ninguna de las dos partes, ni de la parte querellante ni de la parte acusadora, fue todo bien, con el juez perfecto también. Simplemente era aclarar un poquitito mi posición con respecto a esto y por qué no había declarado por ahí antes, nada más. Creo que me parece que los fiscales necesitaban saber cuál era el resultado del ADN encontrado en el auto nuestro, que estaba en el asiento de al lado, pero me parece que también dejaba un poquito más tranquilo el tema de mi cámara en el banco, y de hecho hay 2 cámaras más que tengo a través de la mañana en otros 2 lugares, en un Rapipago y en un supermercado. Creo que yo fui claro en mis declaraciones y dije que yo me iba a bancar todas las balas, le iba a poner el pecho hasta que se aclarara todo y que, bueno, saliera a la luz toda la verdad. De eso me sigo haciendo cargo y lo sigo diciendo, y creo que a medida que va pasando el tiempo
Creo que toda la familia ya está muy lejos de ser alguno de nosotros culpables. Y bueno, nada, esperamos al 29. Mientras veía la nota de Opatovsky, el señor Opatovsky en esa oportunidad, cuando declaró como testigo en la causa, es testigo, es víctima, es familiar de la víctima. Así está en la causa y así va a ser siempre, porque así se demostró en la causa. Me llamaba la atención, recordaba al ver esta imagen los carteles que estaban atrás. 24 nulidades ya, que era el planteo de la defensa. ¿Saben cuántas nulidades aceptaron? Ninguna. Ninguna. Pero, a ver, no fue un juez, una fiscal, un complot. Intervinieron jueces de cámara, jueces de casación. Rechazaron todo, era todo estrategia de defensa. Y un párrafo más, esto es simplemente una opinión personal. Por entonces, todo ese grupo que defendía a capa y espada, Mangieri, no sé qué será de la vida de ese grupo. Era un grupo de mujeres en su mayoría. Eso era fuerte verlo, ¿eh? Mujeres que no les importaba absolutamente nada el asesinato de una nena de 16 años que fue a gimnasia. Sí. Fue a la clase de gimnasia y cuando llegó a la casa, en el edificio, la mató un tipo que trabajaba en ese lugar. Algo peor, que me acordaba... Llegó a haber un perito por parte de la defensa, un perito de la defensa, que ¿saben qué dijo? Que las lesiones que tenía Ángeles Rawson eran producto de que se había caído en la clase de gimnasia. Un cara dura, un tipo que como perito, que interviene en un proceso, dice que las lesiones de Ángeles Rawson fueron compatibles con que se cayó en la clase de gimnasia, no puede ser más perito. Después el otro perito que lo sacaron del cargo porque dijo que eran lesiones de prácticas sadomasoquistas hechas con el consentimiento de ella. Hubo de todo. Eso es cuando hay peritos que mezclan o confunden su opinión profesional con una estrategia de abogado defensor. No son ni peritos ni abogados defensores. Entonces, el abogado defensor cuestiona todo porque es su función. Sí. Pero el perito, a través de su conocimiento científico, empieza a cuestionar todo como si fuese un abogado defensor, termina diciendo esas barbaridades que son brutalidades. Bueno, a uno le costó el cargo. Sí, totalmente. El otro todavía sigue diciendo pavadas por ahí. A ver, yo pensaba que como efecto colateral del crimen hay una mujer destrozada, que es la mamá, que también muchos dijeron, está actuando. No lloraba, está actuando. No llora. Fíjense que tiene frases religiosas, es la asesina. Sí, voy a decir de todo de la madre de Ángeles Rawson. Yo tengo una opinión sobre eso, en general. A ver. ¿Saben por qué a veces usted no entiende cómo reacciona? Yo, en mi carrera de periodista de policial, igual que Mauro, hemos hablado con miles de familiares de víctimas. ¿Sabe por qué muchas veces no entiende o no entendemos cómo reacciona una víctima o un familiar directo a una víctima? Porque no nos pasó. Además. Y ojalá que nunca lo entendamos. Además. Y no hay manual, ¿eh? No hay manual. No hay manual. Reaccionan como les sale. No hay manual de víctima ni de victimario, porque de víctima... A ver, no hay una lógica todos común de salís a pelear, salís a gritar, salís a llorar, te mantenés... Si a mí me pasa, hago tal cosa. No sabés cómo. Y con el victimario lo mismo. Me acuerdo de victimarios que han salido con un silencio absoluto y se bancan la imputación y mueren con el secreto en la tumba, y otros que salen a pegar palos hacia afuera. Bueno, no hay un manual. La madre. La madre. A ver, una señora que perdió a su única hija mujer. Sí. Jimena. Una mujer que salió a hablar horas después de que se descubriera el cuerpo de su hija, con un relato muy religioso, gente muy religiosa, muy creyente, al menos yo no la conozco personalmente, pero queda claro que así son. Después estuvo 6 meses en silencio, hasta que, yo digo, vale la pena hacer el intento, comparar la imagen, ¿eh? Una mujer, el día del crimen de su hija, y 6 meses después es una mujer devastada. Devastada, Paulo. Es una mujer que está arrasada. Muchos dijeron, está actuando ahora, no está devastada. Hay gente que sigue diciendo esto. Me parece canallesco, personalmente me parece de terror. Canallesco. 11 de junio pasado, la hija desaparece el 10. Le avisan que apareció el cuerpo de su hija y sale a agradecer la búsqueda. Pese al dolor que tenía en el alma, sale a agradecer la búsqueda. Recuérdala. Dale. Principalmente agradecer a todos
a todos lo que hicieron para que encontráramos a Ángeles. Lástima que, bueno, fue un final, un desenlace feo, pero ella está en el cielo y es un ángel y va a iluminar con su luz a todos nosotros y a la justicia para que obren con justicia. No sé nada de la investigación, les pido por favor que aparte no me pregunten porque yo no quiero averiguar y es algo muy íntimo. Y transmitirles que, bueno, que dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz y que aparte de tener mucha paz, no estoy, aunque no sé por qué no estoy enojada. Creo que bueno, es tremendo, pero ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. Sí, que se castigue con todo el peso de la ley. Y estas cosas pasan, lamentablemente, pero creo que bueno, que tenemos que también tener un poco más de solidaridad y de amor entre nosotros. Jimena, ¿cuál es el mensaje y la conversación que puedes tener con tus otros hijos? Ese, tratar de que puedan perdonar y que puedan homenajear. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a ella, que era una persona así, es ese. Bien, por esta última frase o la anterior, sí, le pegaron con todo a la madre de Ángeles. Ahora, absolutamente fíjate, injusto y en forma canallesca. Bien, fíjate cómo está o estaba 6 meses después. Fíjate el paso del tiempo, fíjate cómo sale esta mujer después de participar de una audiencia en la Cámara del Crimen donde Mangieri peleaba su última carta antes de ir a juicio, donde ella escucha por primera vez, esa mamá le leen delante de sus ojos cómo la mataron a Ángeles, sí, en un ataque sexual, cómo le fracturaron 7 partes del cuerpo, cómo fue el ataque, cómo la sofocaron, cómo la asfixiaron, cómo le pegaron y cómo la abusaron. Mirá cómo estaba la madre al salir de la audiencia. Bueno, yo venimos de una experiencia muy dura y estamos en manos de la justicia y confiamos plenamente en que se va a hacer justicia Entiéndanla a la mamá, la audiencia fue muy dura, tuvimos que escuchar detalles que nos hacen revivir mucho dolor, pero vamos a seguir luchando por la justicia, confiamos en que hasta ahora se trabajó bien y se va a seguir trabajando bien y vamos a seguir firmes, por más doloroso que esto sea. Si hay que venir a una audiencia más, o 10 o 100 audiencias más, vamos a estar firmes hasta que se logre justicia por nuestra hija. Que se haga responsable de sus actos. ¿Le aliviaría el dolor escuchar el arrepentimiento de Mangieri, que se haga responsable de sus actos, señora? Creo que sí. Señora, ¿usted también siempre creyó que Mangieri era el culpable? Las pruebas son muy contundentes, sí. 6 meses pasaron, 6 meses de una nota a la otra. Es una mujer que tiene 10 años más. Más o menos. Una mujer que tiene 10 años más. Una mujer que se quedó sin su hija. Su única hija mujer, se la mataron, se la asesinaron de la forma más atroz. Y esa es la imagen, queda claro. Muy claro y contundente, no hay que agregarle nada. Es cierto. Y para colmo la sospecha, te diría hasta ahora, la única sospecha, lo que conduce la causa judicial es que no solo la mataron, no solo la quisieron abusar, sino que el presunto autor es el portero.
a quien ella conocía, la madre de tenían Ángeles. confianza durante 10 años. Esto es más duro todavía. Con ese portero. Las pruebas son contundentes. Usted ya sabe lo que pasó, la junta médica, para corregir lo que había hecho mal el primer médico autopsiante. Queda claro que hubo un abuso sexual, tal como lo decía el primer médico que vio el cuerpo en el seance. Tenés razón. El juez Javier Ríos, que agrava la calificación. Ríos fue el primero que aplicó en Buenos Aires, en Capital Federal, la novedosa figura del femicidio. Declara por primera vez Mangieri, cuenta otro disparate nuevo que vamos a abreviar en tiempo, no lo vamos a reiterar. Una frase sola, sí, para recordarle a la gente el quinto disparate de Mangieri en la quinta indagatoria, que las lesiones son porque fui a arreglar un clavito y me clavé el clavito de Pablito en la espalda y me caí, un delirio. Ahora, la calificación, ese es el tema. Ese es el tema, que queda con abuso sexual, con acceso carnal en grado de tentativa, agravado y femicidio. Apeló la defensa, fueron a la Cámara, hubo una discusión entre jueces por el tema del femicidio, pero en definitiva quedó procesado por esas figuras legales. Lo único que queda en la causa es la elevación a juicio oral, que va a ocurrir supongo en los próximos meses, y luego se vendrá el juicio oral. Muchas condenas han llegado con muy poca prueba. En este caso, lo que se ha encontrado en la causa es un cúmulo de pruebas científicas, testimoniales, indicios, que son contundentes. Sí, y que tiene a un único acusado, que es Mangieri. Pero no porque hay dos. La prueba habla de uno solo, que uno solo cometió todo. Y que pudo Mangieri. solo. La pregunta es, ¿hubo alguien más que lo ayudó al descarte del cuerpo? No apareció ninguna prueba. No aparece ninguna prueba. La otra pregunta es, no está probada cuál es específicamente la escena del crimen. ¿Alcanza para condenar? Hay decenas de antecedentes donde se condena sin escena del crimen y sin cuerpo, sin hallazgo del cuerpo. Y en el caso de los abusos sexuales, hay especialistas, por ejemplo, Luis Cuitco, que dice la escena del crimen es el cuerpo de la víctima. Y con eso alcanza. Y con eso alcanza y sobra. Final para este tema. Vamos con el siguiente, otro de los temas del año, por las características de la investigación y por las escuchas que tiene esta investigación. Sí, una banda dedicada a cometer asaltos, robo de autos, robo en casas, asaltos en la calle, zona norte, San Isidro, Bécar, un fiscal, Patricio Ferrari, que se dedicó a investigar a esta organización delictiva que tenía algo muy particular, la jerga. Por un lado, bautizaban con la palabra demonio a la víctima de un delito porque estaban regalados, tenían colocado un moño. Pero lo más fuerte, Paulo, lo más fuerte sin dudas es cómo en las escuchas telefónicas queda claro, queda a la luz que en uno de los golpes que dan, el jefe de la banda y su mujer llevan a robar a una beba enferma. ¿Con qué objetivo? Tremendo. Disimular que era una pareja más que iba de compras. La usaron. No levantar sospechas. Usaron una beba enferma para cometer un asalto. Escuchen, presten atención. Así operaba la banda de los moños. Así estos perversos usaban una beba enferma para salir a robar. Hola. Hola. ¿Qué onda, gorda? ¿Me escuchás? Sí. Está tosiendo una gamba esta bebita, boludo. No da para sacarlo así. Bueno. ¿Se te metió el pecho? Sí. Y si traen una mañana, porque ya creo que con los remedios todo, ya mañana va a estar un poco mejor. Sí, lo que pasa es que después yo ya no puedo. Después yo ya no puedo. Estoy con problemas, boludo, te estoy diciendo, por eso. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Está re enfermita la bebita. Sí, sí, sí. ¿No la podés sacar después más tarde vos? ¿Qué? ¿No la podés sacar más tarde vos? ¿Y la puedo sacar más tarde? Sí. ¿Qué querés hacer? Quiero ir a entregar eso y
tengo que ir a hacer entrega todo eso. Bueno. Bueno, dale, yo te acompaño. Sí, por eso te estoy diciendo. ¿Qué estás, la nena sola? Sí. No. Sí, bueno, pero me lo vuelvo a cambiar y arriba el auto está calentito. Mientras hago eso, hacemos todo. Pues yo, hasta que no me haga todo lo que tengo que hacer, no me voy a descolgar. Que pase en mi casa lo que tenga que pasar, ya fue. Hoy le pegué. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, ahora me baño y te mando un mensaje cuando ya esté lista. ¿Cómo? Que ahora me baño y te mando un mensaje cuando esté lista. Más o menos, hacer rápido. ¿Escuchá? ¿Qué? Hacer rápido, porque si no se hace muy tarde. Que hagas rápido, Yera, hacer rápido, dale. Bueno, no te cagas, pero tampoco. Dale, hacer rápido, yo te llamo en 20 minutos y ya arranco para ir a buscarte, dale, apurate así nos vamos, dale. Dale, chao. Dale, que tengo que entregar todo eso y necesito plata, dale. Bueno, dale. Dale, chao. Chao. Qué fuerte escuchar al bebé de fondo. Me parece que hay un sonido en esta escucha telefónica que es brutal. Ese bebé, esa beba de fondo llorando, que en minutos es utilizada por una banda delictiva para salir a robar. Una cosa tremendo. Impactante, espeluznante. 15 detenidos, fue una investigación del fiscal Patricio Ferrari. Le habrían probado 38 hechos, la mayoría, todos prácticamente, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Bien, hablando de casos impactantes, en un ratito vamos a compartir el video más fuerte del año. El asesinato de un policía en tiempo real, una ejecución a sangre fría en la puerta de un banco, una banda criminal decidida a todo y en el medio una denuncia de corrupción policial. En un ratito, el video más impactante del año. Decíamos que es el video más impactante del año. Una ejecución a sangre fría, delincuentes que llegan a un banco, Paulo, con la clara intención de robar las sacas de dinero que traen 3 vigiladores privados. Se bajan tirando, eso es lo Sí, ya bajan tirando. Pleno corazón de San Francisco Solano. Lleno de gente. Mirá lo que es esa cacería, por Dios. Matan a un policía retirado, Isidoro Pucheta, 72 años, que era el encargado de seguridad del bingo. Sigan caminando, porque el bingo está a una cuadra. 50 metros. 50 metros, por eso sean 50 metros caminando con las sacas para depositar en ese banco. En esa locura le pegan un tiro a un cómplice entre ellos. Se ve claramente en el video. Se ve claro. Y ese cómplice termina muerto, tirado, lo descartan, como si fuera un perro, a Sergio Lemos, en la zona de Monte Grande. Bueno, la investigación del fiscal Leonardo Sarrá es impecable. Logró determinar quiénes eran los autores materiales de este asalto, seguido de asesinato a sangre fría. Otra imagen del video, me impacta mucho las 3 nenitas que van caminando en un día escolar por la vereda, que pasan a segundos del primer disparo, pero te quiero contar algo de esta causa. Porque el video, mirá la imagen, las nenitas que se mueven allí, caminando como si nada, la gente que empieza a entrar al banco, este es el minuto a minuto de cómo llega la banda, van estacionando el coche enfrente durante 40 minutos. Mirá las nenas, mirá las 3 nenas jugando. Y ahí aparecen los delincuentes. Es increíble pensar que esas nenas estuvieron a segundos del disparo. Fíjate con la imagen congelada, ya están tirando, están las nenas enfrente. Bueno, el fiscal logra determinar que ni bien la banda escapa, fusila al policía Isidoro Pucheta, se lleva las sacas con dinero, los detienen en Lavallol y los dejan ir. Y al parecer le mexicanea la plata a un policía deshonesto. Esto lo declara un testigo en tierra reservada. La causa, Paulo, tiene una interna donde, de acuerdo con el relato del testigo de identidad reservada, el jefe de la banda traiciona a sus propios compañeros, los manda a detener con parte del botín, con un policía que está arreglado con él, para quedarse con la totalidad del botín del robo. ¿Y sabes qué más dijo el testigo de identidad reservada? Que al cómplice este que lo matan a propósito para repartir el botín entre menos. Bueno, por este asalto, Pablo, hay 3 con prisión preventiva. Héctor Capdevila, Ariel Benítez alias Pera, el jefe de la banda, de acuerdo con el fiscal, y Juan Cosentino. Te impacta, ¿no? Pero también, pero también
hay una investigación sobre la supuesta connivencia de un policía con la estructura de la banda. Y si se logra establecer, esperemos que lo metan preso y que no salga más ese delincuente. Ahí vemos el momento en el que el delincuente le pega el tiro en la espalda a su cómplice, que sale corriendo con él. Se suben al mismo auto. Ahí va. Pero luego lo abandonan muerto. Lo tiran muerto. Lo tiran muerto. Sin dudas, es el video más impactante del año. Mira cómo termina Isidoro Pucheta muerto en ese montículo de tierra, 72 años, una vida dedicada al trabajo. Ganaba unos pesos como vigilador privado ahora para seguir manteniendo a la familia. Lo ejecutan a sangre fría, no le dan chance de nada, lo acribillan, lo matan como un perro. Delincuentes perversos que habían intentado el mismo golpe tiempo antes y no se habían animado porque los vigiladores se metieron rápido en el banco. Una semana antes quisieron hacer lo mismo y no pudieron y lo terminaron haciendo de una forma brutal. Lamentablemente le costó la vida a un policía retirado. Otro de los temas del año vinculado a la justicia, en este caso, después de varios años, varias dilaciones, se realizó el juicio oral y público por el asesinato de Rosana Galeano, ocurrido en enero del año 2008 en Barrio Parque El Remanso, partido de Exaltación de la Cruz. 4 acusados llegaron al juicio, ahí lo vemos al viudo José Arce, como supuesto autor intelectual del asesinato, su madre Elsa Aguilar como supuesta financista del asesinato y otros 2 acusados como presuntos autores materiales. Sobre los autores materiales no se pudo establecer nada. Lo que se pudo establecer que no eran. Que no eran los 2 que fueron a juicio, los hermanos Leguizamón. No eran ellos. No Uno Paulo, no vos. Paulo Leguizamón y Gabriel. No eran los autores. Ahora, nos preguntamos mucho en esta historia. ¿Se puede condenar a 2 presuntos autores intelectuales de un crimen sin tener a los sicarios? Sí. La respuesta es sí, los condenaron. Así lo pudieron probar los jueces del Tribunal Oral 1 del Departamento Judicial Zárate Campana, los jueces Daniel Rópolo, Elena Bárcena y Raquel Slotov, quienes condenaron a perpetua tanto a José Arce como Elsa Aguilar. Un juicio con una particularidad. Ninguno se fue preso, todos libres. Todos libres hasta que la sentencia esté firme. Con un dato para cerrar, se abre una nueva causa para investigar si el contratista de los sicarios fue el primer abogado que tuvo José Arce, el doctor Ramiro Rúa. Una historia que todavía sigue abierta. Falta investigación, todavía por una cuestión de tiempo. Llegamos al final del expediente. Nuestro próximo encuentro va a ser ya en 2014. Sí, señor. En 2014 que vamos a seguir. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Me da la noticia usted? Le doy la noticia. Me quedo tranquilo. 2014 sigue el expediente. Agradecimientos a los productores de este programa, Diego Recchini, César Villanueva, los cámaras, sonido, edición, todos. Todos que participan semana a semana en el expediente. Muchísimas gracias y feliz año para todos. Chao, igualmente.